tener un tema esta mañana y es con base a lo que dijo Jesús, ¿no? Como en los días de Noé. Y así titulé el mensaje de esta mañana. Gracias a Dios tenemos la tecnología, ¿no? Para poder presentar aquí todo lo que voy a ir estudiando, ¿no? Y pues para que también ustedes me acompañen a la lectura y así comprenden mejor, ¿no? El tema. Este Creo que sí se ve, ¿no? Como en los días de Noé. Muy bien. Bueno, quiero agradecer a los hermanos que me dieron la oportunidad de participar, ¿no? En esta mañana y pues es la segunda vez que lo hago y como que todavía hay nervios, ¿no? Y más teniendo a la hermana Doris aquí, que ella es buena exponente, ¿no? Aquí en el púlpito y pues su esposo, ¿no? También ahí. Y pues bueno, ellos años pasando aquí al frente, ¿no? Y pues uno a veces como que siente temor, ¿va? Pero esperemos de que el Señor pueda hablarnos en esta mañana y pues Él pueda utilizarme, ¿no? Antes de empezar el tema, quisiera invitarlos a postrarnos de rodillas y tener una palabra de oración. Señor nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, nos arrodillamos ante ti, Señor, para pedirte sabiduría e inteligencia. Que lo que vayamos a estudiar en esta mañana pueda ser de gran ayuda en nuestra vida espiritual. Y que al hablar yo, Señor, no sean mis propias palabras, Señor, sino que seas tú, por medio mío, hablándole a tu pueblo, Señor. Que podamos sentir tu presencia y la presencia de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar de lleno el tema, quiero leerles una cita del libro Obreros Evangélicos. Y la cita se encuentra en la página 154, en el segundo párrafo. Dice así: el capítulo 24 de Mateo dice: me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen, dicen nuestros predicadores y maestros, estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Y en esta mañana, no es todo el capítulo que vamos a leer de Mateo, pero vamos a leer parte, ¿no? Porque el capítulo 24 de Mateo es largo, pero está dividido en muchas partes, ¿no? Y Jesús habla acerca de muchas señales y eventos que van a ocurrir y todo. Y en estos versículos, ¿verdad? De Mateo, Mateo 24, 37 en adelante, habla acerca de la condición moral, ¿no? Del mundo. Cómo va a estar el mundo en los tiempos finales, ¿no? Y Jesús compara los tiempos de Noé, ¿verdad? Jesús dice, como en los días de Noé, dice, así será, dice, la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, si Jesús lo dijo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, cómo eran los días de Noé, ¿verdad? Entonces, si yo no sé o no he estudiado cómo eran en los días de Noé, pues no voy a entender qué es lo que me está tratando de decir Jesús en el futuro, ¿verdad? Para eso vamos a entender. Y esta mañana, como lo dice aquí el libro de Obreros Evangélicos, vamos a estudiar parte del capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Y esperemos de que
le pongamos atención, ¿no? Y más adelante, ¿verdad? Ahí mismo en esa página, dice, el tiempo en que vivimos exige constante vigilancia. Y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben advertir a los habitantes del mundo de que Cristo volverá pronto con poder y grande gloria. El último mensaje de amonestación al mundo ha de hacer ver a los hombres la importancia que Dios concede a su ley. ¿Verdad? Entonces dice, el último mensaje de amonestación al mundo ha de hacer ver a los hombres, dice, la importancia que Dios concede a su ley. Entonces, y aquí habla un poco del sábado porque el sábado está dentro de ¿qué? De la ley de Dios. ¿Va? Y entonces debemos de dar a entender o a conocer al mundo, ¿va? Cuán importante es que la ley de Dios. Y entonces, para eso vamos a ir, y este tema lo tomé, ¿verdad? Del capítulo 7 del libro de Patriarcas y Profetas, donde narra toda la historia de los antediluvianos, ¿no? Y ahí muestra cuál fue cómo es que ellos vivían, ¿no? O cómo es que ellos actuaban, ¿no? Cuando Noé estaba en ese tiempo. Y nos vamos a dar cuenta a través de ellos cómo va a ser que la historia en nuestros días. ¿Va? Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, ¿va? Así será la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a leer un poco ahí en Mateo 37. Digo 24, 37 en adelante. Y vamos a leer hasta el 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Va? Entonces, ahí muestra Jesús, ¿va? Cómo van a estar, o las circunstancias en las cuales va a estar el mundo, ¿va? En los tiempos finales. Ahora vamos a ver la historia, ¿no? Ahí el capítulo 7 muestra, de Patriarcas y Profetas, muestra todos los pecados que cometían ellos, cómo vivían y por qué fue su destrucción, ¿no? En la página 78, ¿verdad? Es el primer párrafo del capítulo 7. Dice que en los días de Noé, dice, pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. Dice, no obstante, dice, esta circunstancia, dice, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, dice, pero la tierra, dice, todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. ¿Va? Entonces, habían cometido la transgresión, sí, va, pero antes del diluvio dice que la tierra era todavía hermosa, ¿va? Tenía todo, dice, todos los regalos, dice, que ella podía dar, dice. Las colinas, dice, estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. Las vastas planicies que semejaban jardines, dice, estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. ¿Había abundancia en la tierra? Había. Los árboles, dice, superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura substancia, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que esta. Además, dice, abundaban el oro, y abundaban en él, dice, el oro, la plata y las piedras preciosas. Esa era la circunstancia antes del diluvio. Y todo eso era pues agradable, ¿no? Para el ser humano. O sea, no tenían que trabajar, digámoslo así.
Porque tenían todo, la tierra les producía que todo lo que necesitaban. Ellos necesitaban comida, pues lo tenían, ¿verdad? Y y pues yo traje una foto ahí más o menos, ¿va? Pero no es igual, ¿va? Pero se acerca, ¿no? Y digamos que así estaba la tierra, ¿no? Hermosa, verde, llena de flores, de frutas. Y dice, va, que el linaje humano, dice, aún conservaba mucho su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Ahora dice aquí, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Dice, si aquellas personas, dice, dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Si ellos hubieran utilizado que todos esos dones que Dios les había dado para alabar al Creador, hubieran cumplido el motivo por el cual fueron creados. Y nosotros fuimos creados ¿para qué? Para adorar a Dios. Pero dice ahí que no lo hicieron. Dice, pero dejaron de hacerlo. Al principio pues lo hacían, ¿no? Pero con el tiempo se fueron alejando. Había muchos gigantes, dice, hombres de gran estatura y fuerza, dice, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar los más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. O sea, ellos eran hábiles para hacer cualquier cosa, ¿va? El ingenio de ellos era grande, ¿va? Pero no lo utilizaron ¿para qué? Para alabar a Dios o para glorificar a Dios, sino que ellos se enaltecieron. Vieron que su sabiduría era que pues, excelente, bueno, pues yo soy sabio y yo puedo por mí mismo, ¿no? El egoísmo creció en ellos. Y antes de seguir adelante vamos a buscar Romanos, ¿no? Y en Romanos Pablo da una explicación al parecer de ellos, porque habla mucho acerca de todos los actos que ellos hicieron, ¿no? Romanos 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, porque ahorita no podemos proyectar la Biblia, pero gracias a Dios tenemos la Biblia, ¿no? Romanos 1, vamos a leer del 18 en adelante. Y también en esta mañana vamos a aclarar algunos puntos, porque Romanos 1 del 18 en adelante, habla de unas cosas las cuales uno pensaría, bueno, pues, ¿por qué Dios es así, no? Pero en esta mañana también vamos a aclarar esos puntos, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela, Romanos 1, 18 en adelante, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo, hermanos? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa que decir que Dios no existe, ¿va? Ahora dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice. Por lo cual, dice, también, dice, Dios los entregó a la inmundicia. Aquí vamos a aclarar también este punto, ¿no? Porque si nosotros leemos así, podemos decir, bueno, ¿por qué Dios los llevó a ese punto, no? Y muchos pueden decir, bueno, ¿por qué Dios es así, no? Pero hoy vamos a ver de por qué es que esas personas actúan así. ¿Será que Dios los impulsó a hacer eso? No, va. Entonces por eso vamos a aclarar algo ahí también. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, dice, antes que al Creador.
el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí volvemos a encontrar lo mismo, ¿no? Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿va? Entonces aquí vamos a aclarar qué es lo que pasó ahí, ¿no? O sea, si fue Dios o ellos mismos, cómo fue, ¿no? Y aquí ya señala todo las consecuencias, ¿no? De cuando uno se aleja de Dios, ¿no? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Esto también lo habló Pablo, ¿dónde más? En Timoteo, ¿no? Y ahí nos muestra, ¿no?, cuál es la condición moral en la cual el mundo va a estar en los últimos días. Y entonces, si Jesús dijo que como los días de Noé iba a ser cuando Él viniera, entonces vamos a ver cuál va a ser la condición, ¿no?, del mundo hoy en día. Porque, bueno, viéndolo bien, Cristo ya está a las puertas, hermano. ¿Va? Y hay tantas cosas que yo estaba leyendo aquí en este libro, y pues es de asombrarse, ¿no?, de cómo es que la situación del mundo está hoy en día. Dice aquí, ¿verdad? Y vamos a tomar referente lo que hemos leído en Romanos, ¿no? Dice que Dios otorgó ricos y variados dones a estos antidiluvianos, dice, pero los usaron ¿para qué? Para glorificarse a sí mismos, y los trocaron, dice, en maldición, poniendo sus afectos, dice, en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon, dice, el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse que unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Ellos eran inteligentes, pero que trataban de superarse unos a otros. ¿Y qué es eso? Envidia, egoísmo, y todo eso lo hacían que con la mente que tenían. Ellos tenían una mente tan lúcida, tan perfecta, digámoslo así, para hacer cosas que wow, ellos se maravillaban, ¿no?, de lo que hacían. Pero eso que los fue alejando de Dios. Porque no daban gracias a quién, al que se los había dado. ¿Va? No reconocían a aquel que se los había dado. O sea, si yo soy inteligente o tengo alguna habilidad, no es porque sea mía, ¿no?, sino porque es que Dios me la ha otorgado. Y a él tengo que darle las gracias y honrarlo por el don que me ha dado. Pero ellos no lo hacían. Ellos más que todo se enaltecían y decían, no, pues todo esto lo hago porque yo soy así, yo puedo. ¿Verdad? Solo procuraban, dice, satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones, y se aturdían en escenas de placer y perversidad, no deseando conservar a Dios en su memoria. No tardaron en negar su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de rendir culto, dice, al Dios de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano, dice, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban, dice, aún, dice, a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Ellos tenían una capacidad de hacer cualquier cosa, ¿no?, con su habilidad mental, pero todo eso lo usaron ¿para qué? Para enorgullecerse ellos mismos, para el mal. Ahora sus hijos que los inducían también a postrarse ante esos ídolos o imágenes esculpidas. Después de eso, la generación que iba a ir creciendo, ¿qué iban a hacer? Iban a seguir adorando a esos ídolos. Los hombres eliminaron a Dios de su mente, dice,
y adoraron las creaciones de su propia imagen. ¿Va? Y aquí el salmista trae algo también, dice, y como consecuencia, dice, se degradaron más y más. Y el salmista describe el afecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Dice, como ellos son los que las hacen, cualquiera que en ellos confía. Entonces, si yo hago una imagen, la voy a hacer ¿qué? A mi mente, ¿va? A lo que yo pienso, ¿no? Y tal vez cuando crezca mi hijo, yo le enseño a adorar a esa imagen, va a decir, bueno, pues si mi padre fue así, y no es malo robar, digámoslo así, ¿no? Porque como ellos, como esas imágenes que son ellos también, o los que hacen la imagen, ¿no? Entonces, al verlo, si yo le enseño eso a mi hijo, va a crecer con ese pensamiento, ¿no? Bueno, pues robar no es malo, ¿ah? Y pues es lo que mi padre me enseñó, ¿no? Dice, es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Entonces, en algún momento, ¿verdad?, de la historia, ellos dejaron de contemplar a Dios. Y de igual manera, es una lección para nosotros. Porque, ¿qué estamos contemplando nosotros? ¿Estamos cerca de Cristo? ¿Contemplamos a Cristo? Hoy en día, los jóvenes, por querer agradar a los amigos, quieren actuar igual que los amigos, ¿va? Y y hacen lo que los amigos hacen. Y ellos que están contemplando a quién, a sus amigos. Y dice que es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. La semana pasada el pastor trajo un tema similar a esto, ¿no? De qué es lo que estamos viendo, ¿no? O qué estamos reflejando, ¿va? Dice, el hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre, dice, irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas, y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa, y como resultado lógico, dice, se corrompieron. ¿Por qué? Porque rebajaban las normas. O sea, prácticamente hacían de las normas, la ley, pues algo que no había problema infringirla. Ellos no les importaba, porque ¿cómo iban a ver a estos ídolos? Igual que uno. Y si uno está corrompido, pues no va a haber castigo para uno. Pues no les importaba, ¿no? La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán a una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos, y como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaban por la fuerza. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía, dice, aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Esa era la actitud de los antediluvianos. Y y no es de sorprenderse hoy en día, hermanos, porque hoy en día, dice, nosotros llegamos a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Vemos necesidades y ni siquiera las atendemos. Hoy en día, pues la hermana, el primer sábado
de marzo va a traer un tema, ¿no? Con respecto al virus que anda ahorita rondando por allá, por aquellos lugares. Y y a veces vemos eso, hermanos, y una noticia más. Tal vez como cristianos decimos, no, pues eso tiene que pasar, ¿no? Pero a veces no constriñe nuestro corazón, va a ver el sufrimiento de esas personas. Solamente lo vemos en la más enfermedades, ¿no? O incluso he escuchado, ¿no? He visto en las redes, ¿no? Dice, no, pues ellos se lo buscaron comiendo cuánta cosa, ¿no? Pero o sea, no es así, hermanos. O sea, si en estos días, imagínense, no nos conmueve eso que estamos viendo hoy en día. Y así eran los días en que Noé vivió en esa tierra, pues debemos de considerar esto, ¿no? Porque así será cuando Jesús venga. Y nosotros debemos de tener más que aprecio por nuestros hermanos o las personas que necesitan de un consuelo, de ayuda para poderles ayudar. Pero hoy en día y en aquellos días, pues no nos da igual, ¿no? Tanto asesinato, tanta sangre que vemos en las noticias, en las redes, y pues eso como que ya nos está endureciendo aquí en nuestro corazón y ni siquiera nos enternecemos por ver eso, ¿va? Al principio dice, pareció que muchos recibirían la advertencia, dice. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido a la amonestación, dice, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto, dice, se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Pues nadie es tan, dice, desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron el espíritu que convence de pecado. ¿Ya? Y eso pasa también hoy en día. Hay muchos hermanos que están aquí en las filas de la iglesia y pues no sé, por ciertas circunstancias se van, ¿no? Y pues algún malentendido o desánimo. Y cuando uno los va a visitar, ¿qué es lo que hacen? No, a mí ya no me hables más de la iglesia. Excusas, no quieren regresar. Y dice que se hunden más, ¿no? O sea, de lo que ya estaban antes. ¿Pero por qué? Porque nunca fueron convencidos de corazón. Nunca se arrepintieron de corazón, ¿va? Y pues al irse de la iglesia, pues se hunden más. Y esto también lo muestra Jesús, ¿no? Si quieren acompañarme en Mateo, vamos a leer el versículo 12. Y en el versículo 44, Jesús muestra algo, ¿verdad? De que 12, 43, y vamos a leer y el 45 también, 44 y 45. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados, dice, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor, dice, que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si es que debemos de tener la casa ocupada, ¿no? Convencidos de que Cristo puede con todo y Él nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Pero si la tenemos solamente ahí adornada y vacía, el espíritu inmundo va a llegar con
con otros 7. Dice. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo es que los antediluvianos, cuando Noé entró al arca, dice que ellos arremetían más todavía, porque ya prácticamente el Espíritu de Dios que ya se había alejado de ellos. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave, dice, y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contraria al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. Entonces, dice que si hubieran obedecido, ¿qué? La ley divina, ¿va? Entonces, cuando uno que obedece la ley de Dios, ¿verdad? Y está en armonía con la ley de Dios, y si, digamos, yo cometo un pecado, ¿va? Y digamos así, viene el pastor de la iglesia y me dice, Abner, mira, tú estás mal en esto. ¿Yo voy a atender la voz del pastor? Claro que sí, porque yo estoy en armonía con la ley de Dios. Y sé de que la amonestación que él me trae que es por parte de Dios. Porque yo sé que la ley me está diciendo de que estoy mal. Pero como ellos como ellos rechazaron la ley de Dios, cuando vino la amonestación, ¿qué hicieron? Pues no obedecieron. No querían escuchar al mensajero de Dios. La amonestación no era escuchada porque pues no tenían en mente que la ley de Dios. Desobedecieron y dijeron que la ley ya no existía. ¿Va? Y viéndolo así, hay muchos hoy en día que la ley ya dicen que ya no existe. ¿Que fue abolida dónde? Fue abolida en la cruz. Ahora solamente está que la ley del amor. ¿Va? Y no quieren castigo. Entonces, Jesús no vino a abolir la ley, ¿va? Vino a cumplirla. Y la ley sigue vigente hasta por los siglos y hasta la eternidad. ¿Va? Y entonces, mucha gente dice que bueno, pues ya la ley eso fue para el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo, dicen, ya no hay ley. Y lamentablemente los antediluvianos así decían, ya la ley divina, ¿cómo es que Dios va a castigarnos? Si es un Dios de amor. ¿Va? Pero no es así, hermanos. La ley de Dios sigue estando vigente hoy en día y para siempre, hermanos. Y es por eso, de que no escucharon la voz de Dios, porque pues no estaba en armonía con la ley. El mundo, dice, se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios, dice, no les hubiera hablado por su siervo. O sea, ellos, bueno, pues, como no obedecían la ley, pues nunca iban a escuchar la voz de Dios. Pero si uno está en armonía con la ley de Dios y comete alguna infracción, pues va a corregir su camino, porque la ley está diciendo, mira, tú estás mal en esto y pues tienes que enderezar tu camino. Y pues la ley trae consecuencias, ¿no? El pecado también trae consecuencias. Dice en la página 85, acuérdense que yo tomé todo esto del capítulo 7, ¿no? Dice, su tiempo de gracia estaba a punto de concluir, dice. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó, dice, que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Y aquí también hay un mensaje para cada uno de nosotros, hermano. O sea, todo lo que está aquí, lo que pasó antes del diluvio, está pasando hoy en día. Y dice que
dice, con anhelo indecible, dice, les rogó, dice. O sea, todavía cuando fue terminada el arca que hizo, ¿no? Dice que todavía que él salió a predicar otra vez, ¿va? Y de igual manera, Dios nos está buscando, hermano. Dios nos da siempre que un mensaje para que nosotros podamos atender su voz. Él nos busca, nos llama y para eso traje algunos textos, ¿no? Vamos a buscar Isaías, hermanos. Isaías 55. Vamos a usar nuestras Biblias, hermano. Isaías 55. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Texto muy conocido, ¿ah? Dice 55, 6 y 7 de Isaías, dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto, dice, que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, dice, en perdonar. Dios siempre está dando un mensaje, ¿va? Para que nosotros podamos acercarnos a Él y ser librados de la próxima tormenta que se avecina. Pero ahora no va a ser con agua, va a ser con fuego, ¿va? Entonces Él siempre nos está buscando, hermano, ¿va? Y Isaías 1, 16 y 18. Isaías 1, 16 y 18. Isaías capítulo 1, 16 y 18 dice: lavaos y limpiaos, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, dice. Y dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos busca, hermano. Dios quiere que nos acerquemos a Él para que podamos ser salvos. Así como Noé, ¿va? Aquí dice que él dirigió su último mensaje a ellos. Él les rogaba, dice aquí, ¿va? Dice, con anhelo, dice, indecible, les rogó que buscasen refugio, dice, mientras era posible encontrarlo. Y nuevamente se rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. No quisieron atender, hermano. Y hoy en día hay muchos hermanos que salen a la obra misionera, como el hermano Roberto, ¿no? Y él les predica, miren, acérquense a Dios, pero la gente no quiere escuchar, no quiere oír. Y están igual que como aquellas personas del diluvio, ¿no? El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor, dice, llamaron a los filósofos. Eso fue ya después cuando Dios trajo a los animales, ¿no? Dice, llamaron, dice, a los filósofos, dice, para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, dice. Y dice aquí, dice, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto, dice, al rechazar obstinadamente la luz, que aún, dice, esta escena les produjo solo una impresión pasajera. ¿verdad? Dice, tenían que su corazón tan endurecido. Y pues hoy en día vemos tantas señales que nos indican de que Cristo viene pronto. ¿Va? Pero eso produce algo en nuestros corazones. ¿O lo vemos nada más como algo pasajero? ¿Va? Podemos ir hablando de lo que está ahorita, la noticia reciente, ¿no? Del virus que anda ahí matando mucha gente. Pero, ¿será que eso produzca algo en mi corazón? ¿Será que eso diga, bueno, pues yo veo de que los acontecimientos que ha dicho Jesús en la Biblia se están cumpliendo? ¿Será que yo diga, bueno, pues es hora de prepararme o acercarme más al Señor? ¿O nomás nos produce una impresión pasajera eso? Bueno, pues veo eso,
Ya porque vi eso, voy a ir a la iglesia este sábado. Ya el próximo sábado ya no voy otra vez. No, hermanos, de todo lo que está pasando hoy en día, los acontecimientos que Jesús ha dicho que van a suceder, deben de alarmarnos y prepararnos cada día para poder esperarle. Porque si no, pues cuando Él venga va a hallar fe en la tierra. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para ¿quiénes? Para su familia. Como premio de su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. Y dice la expresión, ¿no? Qué estímulo para la fidelidad de los padres, ¿no? Entonces, es como un motivo, ¿no? De ver el ejemplo de Noé, ¿no? A los padres más que todo, seguir que firmes en adelante, ¿no? Ser un ejemplo para nuestra familia. Porque dice en la Biblia, ¿no? Cree tú, dice, y toda tu casa que será salva. ¿Va? ¿Noé confió en Dios? Claro que sí. Y fue un ejemplo para su familia también. Y gracias a eso que pudo ver que la recompensa, Dios lo guardó de la tormenta que se avecinaba. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios, dice, cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Ellos pudieron contemplar todo eso. Vieron cómo los animales venían al arca, vieron cómo una mano dice invisible que cerró el arca, porque Noé no podía cerrarla por dentro. Además eran maderas pesadas y grande la puerta, ¿no? Entonces, todo eso lo vieron ellos, pero aún así, dice, no creían, se mofaban, dice, incluso hasta del poder de Dios. Se reunieron, dice, en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se había atrevido a manifestar antes. Hasta ese punto, Noé ya había entrado en el arca, ¿va? Dios ya la había cerrado. Y dice que hasta ese momento ellos aún dice que con una audacia violenta, dice que no se habían atrevido a manifestar antes. O sea, era todavía más como que, el Espíritu de Dios ya se había alejado de ellos. Y Satanás se apoderó de ellos, tomó posesión de ellos, ¿no? Y aún arremetían más contra ellos. Entonces, en estas circunstancias, Noé ya estaba dentro del arca. ¿Será que si alguien se arrepentía en ese momento, podía Noé abrir el arca? Ah, y estaba cerrada. Hay un párrafo que no puse aquí en la presentación, pero es muy interesante, hermanos, y eso nos debe dar ánimos a cada uno de nosotros que confía en Dios. Está ahí mismo en la página 86, dice, la misericordia, dice, dejó de suplicar a la raza culpable. ¿Va? Ya no más. ¿Va? Dice, las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová, dice, le cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vivida que el relámpago descendió del cielo para cernerse, dice, ante la entrada del arca.
la maciza puerta, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé, dice, quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. Ahora dice aquí, miren, el sello del cielo, dice, fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado, dice, y solo Dios la podía abrir. Dice, así mismo, ahora vean esto es para que nos dé ánimo a cada uno de nosotros. Asimismo, dice, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes de los cielos, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces, dice, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así, dice, como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Así es que no debemos de tener temor, hermanos. Así es que cuando ya se cierra la puerta de la gracia, no debemos decir, bueno, pues ya el Señor nos dejó solos. No. Dice que así como Noé, dice, fue escudado, también dice el Señor nos va a poder aguardar de aquellos que Satanás domine. Porque pues Satanás va a tomar dominio de aquellos que rechazaron la luz de Dios. Y todas las personas que van a arremeter contra los justos. Pero Dios los va a cuidar también. Qué bendición, hermanos. Y esto es ya cuando se soltaron las aguas del cielo y la tierra y se abrieron las fuentes, ¿no? Dice, el mismo Satanás, dice, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió, dice, por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el rey del cielo. Ahora, dice, lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos como Satanás, dice, blasfeman contra Dios y si hubiesen podido, lo habrían arrojado del trono de su poder. ¿Va? Muchos blasfemaban, ¿no?, el nombre de Dios. Y dice aquí más adelante, dice que en aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Pero si bien por el temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Y dice que habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiera librado el castigo. Ahora dice, así también, dice, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio del fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. Entonces, por quererme librar del castigo, voy a decir que obedezco la ley, ¿no? Pero no. Ese no es un arrepentimiento genuino. Y pues para ese entonces yo ya debería de haber cultivado el carácter de Cristo. ¿Va? Entonces, y al ver todo esto, dice que muchos que supuestamente van a arrepentirse, pero no va a ser un arrepentimiento genuino. Por la palabra de Dios, dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra, dice, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Y como dice 2 de Pedro 3, 5 al 7, dice, otra tempestad se aproxima ahora, dice, la tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios y el pecado y los pecadores serán destruidos. Pero la próxima tempestad que se aproxima, ¿cómo será? Con fuego, ¿no? Si es que preparémonos, hermanos. Hay una tormenta que se aproxima y pues lo sabemos, ¿no? Así como lo dicen las personas del Weather Channel, ¿no? Se viene una tormenta. Ahí vemos gente, allá más que todo en la Florida, ¿no? Cuando viene un huracán, ¿no? Lo anuncian por
por la tele y todo, ahí viene una tormenta, ¿no? Y la gente preparándose, comprando víveres, agua, comida. Y de igual modo, hermanos, hay una tormenta que se aproxima, ¿no? ¿Y será que nos estamos preparando para esa tormenta? Dios no condenó a los antidiluvianos porque bebían y comían y bebían, dice. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Y su pecado consistió, dice, en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador. ¿Tenemos algo hoy en día? ¿Dinero? ¿Tenemos comida? ¿Tenemos ropa? Lo tenemos, ¿no? ¿Le damos gracias a Dios? ¿Somos agradecidos con nuestro Padre por las dádivas que nos da? ¿O somos agradecidos con nuestros hermanos que nos ayudan? Hay veces que nos abren la puerta de tal vez del mercado o algo y nomás pasamos así. No somos agradecidos, hermano. Dice, y se rebajaban entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran, ¿cierto? ¿No? Claro. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Y hoy en día se ha pervertido el matrimonio, hermano. Se ha ido olvidando la santidad del matrimonio. Y esta institución que la estableció Dios. Y hoy en día, muchos dicen, no, mejor me junto con esta persona y si algo sale mal, pues ya nos separamos y ya se acabó, ¿no? No toman con seriedad que las cosas que Dios ha establecido, ¿no? Desde el principio. Y aún así, cuando se casan, pues ya hay un problemita entre la pareja y mejor a Dios. No lo toman con seriedad, hermano. Y así ellos fueron perdiendo ese sentido, ¿no? De la santidad que Dios les había dado. Y dice que fueron olvidados y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Y aquí están las condiciones de hoy en día. Dice, condiciones semejantes prevalecen hoy día, dice. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos dice, comen y beben en compañía de los borrachos, dice, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia, dice, entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. Así está el mundo hoy en día. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. Y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa, dice, abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa, que pareciera que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido.
Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes, disculpe, que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad, que una vez que escapen del dominio de las leyes, llenarán al mundo de miseria y desolación. Si es que todo esto, hermano, ¿verdad?, se está manifestando hoy en día, ¿verdad? Sobornos, crímenes, ¿cómo se dice?, enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Todo eso estamos viendo hoy en día. Y a veces lo vemos a la luz, ¿va? Y pues ya no causa ni sorpresa. Y lo más común, ¿no?, fue lo que muchos murmuraban ahí, ¿no?, la campaña del presidente de este país, ¿no?, que supuestamente había hecho ahí algo medio raro, ¿no?, y pues por eso había ganado y todo. Y muchos decían que sí, que no, y a último dijeron que no había pasado nada. O sea, todo eso, hermano, lo vemos hoy en día y pues a veces ni le tomamos importancia, ¿no? Y los robos, los asesinatos y todo, ya no nos causa impresión. Ya lo vemos como algo del diario. Ahorita prendemos las noticias y vemos, bueno, asesinaron a tantos en tal parte del mundo, por aquí, por allá, pero eso nos debiera que despertar en la situación de la cual estamos viviendo y pues ir de rodillas, ¿no?, a nuestro Padre y orar para que pues nos dé fuerza, ¿no?, en todo este mundo que estamos viviendo. Porque Romanos, ¿va?, volviendo al capítulo 1 de Romanos, muestra de que nosotros no debemos de ser partícipes de todas esas cosas que existen hoy en día, ¿no?, los sobornos, las mentiras y todo. Dice el último versículo del capítulo 1, que es el 32, dice 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo los que las hacen, ¿va?, sino que también se complacen con los que las practican. Si es que nosotros tenemos la autoridad de decir, hey, lo que tú estás haciendo no va conforme a la ley de Dios. Y no debemos complacernos en otras cosas de la maldad que otros hacen. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, dice, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos, ¿va? Dice, hoy en día, dice, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos, dice, por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Y así lo dijo Jesús, ¿no?, como en los días de Noé, que será la venida del Hijo del Hombre. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora con toda misericordia las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón, dice. Pero muchos, dice, creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está, ¿qué?, en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Dios está llamando a todos, hermano. Dios quiere que todos se lleguen a Él, ¿no?, por la tormenta que se avecina. Y Dios llama, pero dice que su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios y rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de la ley. ¿Por qué la niegan? Por esto mismo, léanla, ya lo habíamos leído antes, ¿va? El highlight que está ahí dice,
Si los hombres de aquella generación, dice, hubieran obedecido la ley divina, habían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. Y hoy en día lo dicen así también, Jesús no va a venir, eso no, es pura fantasía, dicen, no, puro cuento, ¿no? Pero no, todo esto es realidad, hermano, y Jesús pronto vendrá y debemos de estar preparados. Y aquí trae el mismo libro, cita segunda de Pedro 3 y 4, dice el apóstol Pedro: en los postrimeros días vendrán burladores, dice, andando según ¿qué? Sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice la pregunta: ¿no oímos repetir hoy estas mismas palabras? No solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra, dice. Y dicen ellos así, ¿no? Dice: no hay motivo de alarma, dicen. Antes que venga Cristo se ha de convertir el mundo entero, y la justicia ha de reinar durante 1000 años. Paz, paz, dice. Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de estos alarmistas. Y cuando Noé empezó a predicar a esas personas, a los antediluvianos, dice que ellos le preguntaban, ¿no?, a los filósofos de ese tiempo, ¿no?, los renombrados, dice ahí el libro, ¿no?, de gran sabiduría y todo. Y les decían: no va a pasar nada, si miren, el sol está bien a su altura, cómo va a cambiar la naturaleza, ¿no? O las leyes de la naturaleza, ¿no? Esto no va a ser posible, ¿no? Esténse tranquilos. De igual manera hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que se para aquí, ¿no? Pues tal vez malinterpretan la palabra de Dios, ¿no? Tranquilo, antes que venga Jesús, dice aquí, ¿no? Va a haber paz en la tierra, estamos felices y todo. Pero cuando digan que va a haber paz en la tierra, dice, va a haber destrucción de repente, ¿no? Mientras que en su tiempo de gracia, dice, estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Y vean esto que dice aquí, esto es muy importante. Dice: los que poseían influencia y poder, dice, se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y la diversión. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina, ¿va? Dice: los que poseían, dice, influencia y poder, se desempeñan en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se deje impresionar por la última solemne advertencia. Y dice esto así porque hoy en día la gente busca más que los placeres de este mundo, diversiones, ir al cine, a fiestas, todo eso, ¿no? Y cuando uno les habla de la palabra de Dios, tan distraídas, va, que no ni siquiera van a prestar atención, dice, a la solemne advertencia y la próxima tormenta que se avecina. ¿Ve? ¿Ustedes creen que al salir de ellos de ahí, usted les predica el mensaje, van a prestar atención? No, ya llevan su mente llena de diversión, ¿no? Miren, todos ocupados en sus placeres, comiendo y bebiendo. Ni en el librero se ve la Biblia ahí.
fiestas entre amigos ahí, comiendo, bebiendo. Y la amonestación de Dios puede ser que caiga sobre ellos, ¿no? A ellos lo que les importa es estar reunidos ahí con los amigos. Y a veces, bueno, eso es poquito, miren ahora esto. Miles de personas que distraídas no prestan atención a las amonestaciones que trae la palabra de Dios. En fiestas, en discotecas o en bares. Chance en las copas. ¿Ustedes creen que van a prestar atención a la amonestación? Cuando uno les lleva el mensaje, no tienen que la mente lúcida para poder aceptar el mensaje de Dios. Ahora los jóvenes hacen esto. Pasan horas y horas que videojuegos. ¿Estarán estudiando la Biblia? O sea, todo esto que ven aquí es dirigido por ¿quién? Por las personas que poseían influencia y poder, se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. Todo eso, todas esas diversiones, todo eso es dirigido por personas con poder, con dinero. Hacen cuanta cosa para que el mundo se distraiga y no presten atención a la advertencia que Dios les ha dado. Y para concluir, hermanos, dice la página 94, dice, y como fue en los días de Noé, dice, como esto será el día como el día que el Hijo del Hombre se manifestare. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor de los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de los largos siglos de paz y de prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Si es que, hermanos, esperemos de que podamos tener en mente todas las amonestaciones que Dios nos da. Y que podamos también como hijos de Dios tratar de dar el mensaje así como lo dio Noé a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. El mundo está tan ocupado en sus placeres, en sus cosas, pero aún así, hermanos, Dios les extiende, o les da otras oportunidades para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Todavía que hay oportunidad para ellos. Y es nuestro trabajo también, junto con el cielo, poder traer todas esas almas aquí a la iglesia y darles la advertencia que se aproxima, ¿no? de la próxima tormenta. Y pues vemos de que hoy en día tantos placeres, tantas cosas que hay en el mundo, que a veces nosotros también podemos ser partícipes de ello. Pero esperemos de que el estudio de la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios nos pueda guiar y estar confiados siempre en su palabra para cualquier tentación o acechanza del enemigo, hermano. Que Dios los bendiga y esperemos de que podamos seguir adelante.